¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Visión 360. Hoy tendremos un especial de los 20 años de la última guerra del Ecuador. Destacaremos la historia de un soldado ecuatoriano que fue rehén de las Fuerzas Armadas del Perú y de cómo un país nos proveía armas pese a ser garante. También el icónico convento de San Francisco de Quito resucita gracias a la UNESCO, que prevé la restauración de su patrimonio arquitectónico y artístico. Esto es Visión 360. Aquí empezamos. Visión 360. Hace casi 20 años, Ecuador enfrentó militarmente a Perú en defensa de la zona no delimitada del río Cenepa. Esa ha sido la última guerra de nuestro país y también de la región. La victoria ecuatoriana en aquel conflicto es el evento más trascendente de la historia militar contemporánea del país, sumado a que posteriormente provocó la firma de la paz definitiva entre ambas naciones. Hernán Higuera recogió testimonios con los estrategas y algunos excombatientes, quienes revelan detalles de esa guerra no declarada que unió al país entero y que las nuevas generaciones casi han olvidado. En toda guerra, no hay ganadores ni perdedores, solo sobrevivientes. Han pasado ya 20 años, pero muchos aún no despiertan de esa pesadilla que fue la guerra. Una pesadilla en esta, la cordillera del Cóndor. Su espeso bosque, sus picas, quebradas y paisajes guardan en secreto las crueles historias de un conflicto bélico que Ecuador y Perú vivieron entre enero y abril de 1995. Ambos países se acusaron de infiltración de tropas en una zona de 78 kilómetros cuadrados que nunca estuvo delimitada. Sin embargo, aquella área históricamente tenía presencia militar ecuatoriana. Todo soldado que ha vivido en carne propia, como lo hemos hecho nosotros, y hemos sentido lo terrible que es el olor y el drama de la guerra, nos convertimos en verdaderos soldados de la paz. Para nosotros, recordar es no olvidar. Es así que desde 1937 se establecieron destacamentos militares en Tihuinza, donde vivía la familia Tiwi de nacionalidad shuar ecuatoriana. En 1979 Ecuador instaló el destacamento Coangos, mientras que Perú, recién en 1987, 8 años después, hizo presencia militar en esta zona, instalando el puesto de vigilancia 1 Soldado Pastor a orillas del río Cenepa, frente al destacamento Coangos. El sargento Ivia Luis Ayui, un excombatiente, recuerda que ahí convivían soldados ecuatorianos y peruanos, sin ningún problema. Como no había que hacer, nos poníamos a jugar a veces en naipes ahí. Pasamos jugando hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se iban a su base, yo también replegaba a mi base. Y así era todos los días. En diciembre de 1994, Perú lanza una advertencia al Ecuador. Se da por la falta de demarcación, pero además por la presencia de esa patrulla dentro del territorio del Perú. El ejército peruano, a través de sus voceros,
presionaba para que abandonemos las cabeceras del CENEPA con nuestras unidades, amenazando de que si no lo hacíamos iban a desalojarnos por la fuerza. Las tropas entonces, alertas, entraban a la selva. Las preocupaciones iban en aumento. Si el Perú invadía el Alto Cenepa, teníamos que defender ese espacio de nuestro país con las armas. En todos los frentes se combatió en Cuangos, Base Norte, Santiago, en toda la parte de la cordillera del Cóndor. Pero prácticamente el ícono nacional fue Tiwinsa. La tensión en la frontera aumentaba, la movilización de tropas también. Yo tenía lógicamente las cartas del Instituto Geográfico Militar del Ecuador, pero no estaban actualizadas. Acudí al centro de operaciones de la Brigada 21 Cóndor y me encontré con una carta actualizada, pero era peruana. Y en esa carta peruana puse todo el dispositivo de combate del Grupo de Fuerzas Especiales 26. El advertido desalojo se da el 26 de enero de 1995, una vez que Perú instaló el destacamento Base Norte, equipado con helipuerto para abastecimientos y llegada de tropas. Aplicaron el principio de la masa, es decir, gran cantidad de soldados para atacar los destacamentos ecuatorianos. El conflicto había empezado. Ellos atacaron el Alto Cenepa, otros destacamentos no. Bombardearon Cóndor, Mirador y atacaron también Teniente Ortiz ya en el sector del río Santiago y también nuestro destacamento de soldado monje y el de EXA. Toda esa fuerza nos venían atacando, pero nosotros no recibimos. Yo di disposiciones que ninguno de mis soldados dispare mientras no veía. Apliquemos la disciplina de fuego. Dispare cuando vea y dispare en ráfaga cuando vengan en montonera. Si ve que viene uno, mandle tiro a tiro. Pero para entonces, Ecuador ya se había preparado. Conscriptos fueron relevados de los destacamentos y reemplazados por combatientes comandos, preparados para semejante advertencia. Hicimos las cosas a tiempo, hicimos las cosas bien y siempre todos los soldados estábamos dispuestos a cumplir con nuestro deber, que es lo que sucedió. Alberto Fujimori era presidente en Perú y candidato a la reelección. Gozaba de una baja popularidad. Quería ganarse la gloria de ocupar el Alto Cenepa y así ir a un plebiscito a su favor en las elecciones que debían realizarse en el Perú en abril de 1995, o sea, 4 meses después. No se preocupen que yo estoy con la moral en alto y he de llegar a casa bueno y sano. Nunca retrocedimos, siempre estamos con pie adelante y siempre firmes aquí. Están atacando. Todos los señores están atacando. No tuvimos nosotros en esos primeros días de combate y los más intensos que fueron 45 días consecutivos, la oportunidad de desmayarnos, nuestro ánimo, nuestro espíritu combativo. Yo no vi eso en mis soldados. Están ahí, nada más pero no ven. Si vimos por la quebrada deben estar ahí. José. Pero no sé, tal vez hicieron esto mal. El recuerdo de los excombatientes está fresco, a pesar de que han pasado ya 20 años. Utilizamos todo lo que nuestra imaginación nos permitía, lo que es utilizar cables para que los helicópteros puedan ser interferidos, ubicar las armas antiaéreas en el lugar correcto. Es así que nosotros logramos derribar 5 helicópteros peruanos. Era porque estábamos bien preparados y porque nunca nos confiamos. Tuve la oportunidad de, mediante el uso del misil
Igla, un misil antiaéreo, derribar un helicóptero peruano, justamente desde el sector de la Y a media ladera de la Y de la Cueva de los Tallos. Una era la realidad reportada desde fuera del campo de guerra por los medios de comunicación. Hay informaciones diversas sobre este lugar que se llama Tiwinsa, ¿no? Y otra la que el soldado vivía en las trincheras, con el olor a pólvora y a muerte, en un escenario en donde finalmente la estrategia militar no estaba sobre el dolor del hombre que vio morir a su compañero, que lo lloró. Realizando el cementerio provisional para enterrar a nuestros compañeros. ¿Hasta cuándo le saquen sus cuerpos mortales a sus lugares de origen? Nosotros tuvimos un enfrentamiento de bala con los vecinos del Perú, en el cual perdimos a un compañero, un comando que también andaba con nosotros, de nombre Ana Luisa. Lo tuvimos que cargar toda la noche, moribundo. La estrategia militar no estuvo por encima del traumatizante dolor humano del soldado que escuchó a su compañero herido quejarse o agonizar. Tenemos un lema en el ejército que prácticamente es no dejar a nadie, cubrirnos y ayudarnos. Por eso se dice la palabra body, y esa era mi misión, o sea, no dejarlo de todas maneras al compañero que estaba herido. El momento de sacarlo fue que también accioné una mina y fue que perdí parte de mi pierna. Recuerdo claramente que fue un 4 de febrero, 2 de la tarde. Enemigos silenciosos fueron el hambre y el clima. La táctica de abastecimiento de munición y alimentos funcionaba, pero había días que no les llegaba a todos. Comíamos una vez al día, una comida diaria una vez al día, que era una ración de un atún, una natura y una galleta entre 4 personas. Entonces eso era lo que a nosotros nos iba poco a poco aniquilando, nos tenía débiles. Fueron 6 semanas de combate. En ellas, un día marcó a todos, a civiles y militares. Es conocido como el Miércoles Negro, el día que Perú firmó el cese al fuego en Itamaraty, Brasil, y se fue contra todo principio. Estaba muy feliz, pero ese momento que se firmó la paz cuando el Perú atacó con más fuerza. El Miércoles Negro, esta unidad peruana que se exfiltra, ¿sí?, encuentra a nuestro destacamento, a un pelotón de soldados del agrupamiento Miguel Iturralde, realiza una operación especial y causa la baja de 12 de nuestros hombres. No hay un médico más, un médico. Todas las patrullas hemos salido sin un médico y sin medicina. Si le pudimos atender a los 2 que estaban allá y trayéndole, fue con la medicina peruana. Porque le matamos al médico de ellos y le robamos la medicina. Yo he ordenado que haya puesto de socorro aquí. Fue el día en el que se registró el mayor número de bajas. La guerra informativa decía que Tiwinsa era ecuatoriana, que Perú la recuperó, que Ecuador volvió a ocuparla. La prensa fue orientada y llevada al lugar. Con GPS se establecieron las coordenadas. En este momento se está demostrando en el terreno que estamos en Tiwinsa, que Tiwinsa está en poder ecuatoriano, ha sido y siempre será del Ecuador. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Ustedes están para escuchar, para valorar y para estimular el esfuerzo de los soldados de la patria que aquí en Tiwinsa están dando una lección histórica a las futuras generaciones. Tiwinsa siempre estuvo en Ecuador. ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Queríamos gritar al mundo que Tiwinsa es nuestro, que estábamos ahí, y la presencia del soldado ecuatoriano y atrás o al lado del soldado ecuatoriano en toda la población. Hasta que nos ordenaron la MOMED evacuar de ahí, salir de ahí. Tiwinsa era la obsesión peruana. El presidente Fujimori viajó a la zona de combate y decía estar en ese lugar. Había una advertencia más grave para el Ecuador. Nos llegó la información, ¿no?, de que suspendan misiones de fuego porque el presidente peruano está ahí y hay la amenaza de que si le pasa algo a Fujimori, bombardean Quito.
Y para eso, Ecuador no estaba preparado. Había entonces expectativa de una solución diplomática. En Brasil, los países garantes del protocolo de Río de Janeiro buscaban una salida. Uno de esos países garantes hizo llegar su ayuda, más de 5.000 visores nocturnos y alimento. Siempre tuvimos en Chile un país amigo, ¿no? Y que nos apoyó. Chile siempre... Pero Chile era un país garante. Chile siempre... Mire, Argentina también fue un país garante, ¿no? Y vendió los fusiles. Los militares llenaban de orgullo al país. Se acuñó entonces una frase que hasta hoy no se olvida. Ni un paso atrás. Fue prácticamente uno de los mejores incentivos que tuvimos para poder luchar en defensa de la patria. ¡Arriba Ecuador! ¡Ecuador! 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 Primera vez que vemos una unidad tan férrea, tan sólida. Los eternos enemigos políticos se juntaron en Carondelet para apoyar al presidente Durán Ballén. La intervención aérea ecuatoriana era exitosa. Que derribó 3 aviones peruanos en el campo de batalla, en el Alto Cenepa, y uno se fue averiado. En total, el Perú perdió 7 helicópteros. Yo estimo que las bajas peruanas tienen que haber estado alrededor de las 200 bajas. Ecuatorianas no superaron las 35. Eso demuestra que hicimos las cosas bien. Este claro en medio de la selva era Tiwinsa, donde se sembró el heroísmo de los soldados que no dieron un paso atrás como lo pidió el país. Y esta fue la última ceremonia de retirada de nuestras tropas. Dolorosa, emotiva, pues aquí imperó la dignidad y la sangre, el sentimiento de pesar y esperanza. Tiwinsa estuvo el corazón del pueblo ecuatoriano. No estuvieron solamente los soldados. Empezaba entonces la negociación y la lucha por la paz en el campo diplomático, defendiendo la tesis de que el Alto Cenepa es Ecuador. Pero esa lucha por la paz no se adornó con laureles de la victoria, porque 3 años más tarde decidieron que Tiwinsa era de propiedad de Ecuador, pero con soberanía peruana. ¿Para qué sirvió la guerra, pues entonces, si no íbamos a mantener nuestro territorio? En ese caso debían haber negociado sin perder gentes. Eso es lo que a mí me lleva dentro de mí. Lo que es la injusticia, no sé qué es lo que pasó. ¿Quién debería ver eso? Se ganó 1 kilómetro cuadrado en la zona de combate, pero se ganó también la paz y promesas de desarrollo binacional. Empezaba entonces otra historia. Enseguida, ¿cómo transcurre la vida en aquellos poblados ubicados junto a destacamentos que fueron claves en la guerra del Cenepa? Ya regresamos. El mayor logro de la guerra fue la paz y el cierre de las diferencias limítrofes entre los dos países. El intercambio comercial aumentó, pero la guerra deja huellas indelebles. Historias particulares como la de Julio Chalá, un rehén del ejército peruano. Agujas metiéndole por las uñas, entonces todas esas torturas yo les tuve que soportar. ¿Hay desarrollo en la frontera?